Ahora continuemos y expliquemos un poco de las pseudoclases y los pseudoelementos. Vamos a crear acá también una clase que se llame pseudoclases. .css, acá igualito, lo que sea pseudo clases.html. Creamos la estructura básica, clases y elementos. Acá lo corregimos, pseudo. Ya, vamos a continuar. No nos olvidemos de asociar nuestro CSS y de acá es pseudoclases. Listo, genial. Vamos a crear las siguientes etiquetas. Vamos a crear un div que tenga varios párrafos, que sea hijo primero. Vamos a crear varios, hijo segundo, último hijo. Acá vamos a usar la pseudoclase de hijos, ya lo vamos a ver. También agregamos un class. Acá vamos a ponerle lo que es el div-padre, va a ser la clase. Vamos a crear una etiqueta de enlace. O no vamos a ponerle nada, vamos a poner acá. Vamos a usar lo que son las pseudoclases de link y visit. También vamos a crear un div, nada más así, un div cualquiera. Class, y acá vamos a usar lo que es la propiedad hover. Al final va a ser un div que vamos a usar la propiedad hover. Y también vamos a crear otro div que vamos a usar lo que es la pseudoclase de active. Igualito div-active, y acá vamos a ponerle active, ¿ya? También vamos a crear lo que es un input, son por ejemplo para usar acá el focus. Ya también vamos a crear lo que son párrafos para usar los pseudoelementos de before y after. Y acá agregamos también una clase, se va a llamar p-before, igualito. Esto es un before, lo copiamos para after. Igualito, en vez de before acá lo vamos a poner after. Genial. Ya, vamos a darle con live server. Ya listo, ya podemos ver toda la estructura. Ahora sí, vamos a comenzar con las pseudoclases. Ahora vamos a poner lo que es primero el div padre. Div-padre. Vamos a ponerle un background, un color. Vamos a ponerle este de aquí. Por ahora vamos a ponerle también un border que sea de 2 píxeles, solid, que sea de red. Y también hay que agregarle un padding que sea de 10 píxeles, para que más o menos se vea una separación. Existen diferentes pseudoclases para los elementos hijos. Y los elementos hijos, por ejemplo, en este caso de este div, serían estos acá. La primer pseudoclase sería la siguiente. Ponemos primero el nombre de la clase contenedora, que sería el padre al final. Después ponemos el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, en este caso va a afectar, por ejemplo, si es que P, después ponemos el nombre de la etiqueta que vamos a afectar, pero solo vamos a afectar si es el primer hijo. Por ejemplo, first child. Ahí, con esto de acá estamos haciendo referencia de que P es el primer hijo, y si lo fuera, claro, vamos a aplicarle, digamos, los estilos correspondientes. Vamos a ponerle un background color que sea de este de aquí. Y como vemos, se aplica el estilo. También hay otra etiqueta de hijos, que es la siguiente. Pone igual la clase contenedora o el nombre de la etiqueta que contiene, igual P, y ponen acá. Las chill hace referencia al último hijo. Y ponemos también un background color. Vamos a poner el 100, pero si se dan cuenta, el último hijo no sería el segundo, sino sería, como lo dice también, último hijo. Para que se den cuenta. De esa manera podemos afectar a los elementos hijos. Ahora vamos a ver la parte de acá, del enlace. El estado de link o visit, o la pseudoclase link y visit, nos permite establecer, digamos, ciertos valores cuando el enlace no ha sido visitado y cuando ya ha sido visitado. Por ejemplo, si es link, cuando no ha sido visitado, podemos poner, por ejemplo, un background de este de aquí. Ya, como vemos, si le está afectando, y cuando ya lo visiten, le podemos poner otro background. Vamos a poner este de acá. Para poder corroborarlo, le vamos a dar clic y vemos de que cuando ya le dimos clic, o entre comillas visitado, ha cambiado, digamos, el fondo. Ahora vamos para lo que es el updip. El de acá sería .div
div. Ya vamos a ponerle lo que es un padding primeramente de 10 píxeles y un background color, el de acá. Está bien, ese me gusta. Ya, ahora lo que vamos a hacer es establecer la pseudoclase active. ¿Y qué hace la active? Nos permite cambiar las propiedades del elemento cuando le damos clic al elemento como tal. Por ejemplo, en este caso pondríamos div.active, active. Y acá, por ejemplo, en este caso le vamos a cambiar lo que es el color del fondo. Vamos a ponerle este de aquí. Ya. Por ejemplo, al momento de que nosotros le demos clic, debe cambiar ese color. No cambia. Es que acá le pusimos div padre. Es div nomás, div active. Así es. Ahora sí, vamos a darle clic. Y como vemos, al momento de que nosotros le damos clic, está cambiando de color. Ya, ahora vamos a la parte de los focus de la etiqueta input. El focus o la pseudoclase focus solo está, digamos, habilitada para las etiquetas de entrada de teclado. No está habilitado para todos. Tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Input.focus. Vamos a afectar a la etiqueta input y cuando, por ejemplo, el mouse esté dentro de la etiqueta, vamos a cambiar alguno de sus valores. Por ejemplo, vamos a cambiar lo que es el border. El border va a ser de 2 píxeles, va a ser sólido y va a tener un color, a ver, este de acá. Y también vamos a agregar lo que es un padding de 10 píxeles para que más o menos noten un poco la diferencia. Y ahora sí, cuando nosotros le damos clic, va a cambiar el color del border y también va a aumentar lo que es el padding. Le damos clic, cambió el color del border como tal y le agrego un padding. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, aquí hay un espaciado, ese es el padding que se ha agregado. Si salimos afuera, sí, se ve chévere. Ahora sí, por último, los pseudoelementos. Los pseudoelementos hacen referencia a determinadas partes del elemento. A ver, ¿cómo sería? Ponemos .p, before, dos puntos, before. Y acá tenemos que establecer lo que es el content. Y por ejemplo voy a agregarle esta flecha. Y como vemos se agregó. Y para lo que es el after, que sería el después, vamos a ponerle after, igualito content, y por ejemplo le agregan lo que es la otra flecha, pero se agrega en la parte delantera. Nos estamos olvidando de algo, creo. Espérense. Ah, nos olvidamos del hover. Ya, acá mismo lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a poner div, vamos a poner div-hover. Vamos a ponerle un background color para poder notarlo, porque parece que no se nota. Vamos a ponerle también lo que es un width de 100 píxeles y también un height de 100 píxeles. Ya, acá. ¿Qué ocurre con el hover? El hover, digamos, se va a lanzar cada vez que el mouse esté encima del elemento. Vamos a agregar el hover. Ya, vamos a ponerle cuando estemos encima. Vamos a ponerle un color bien chévere. Vamos a ponerle el gold. Y también vamos a hacer de que su ancho y su alto varíe. Que sea, por ejemplo, de 200 y acá también de 200, ¿ya? Ya, vamos, si pasamos al mouse, debería suceder eso de ahí. Como vemos, cambia. Pero la transición entre esos dos se da un poco fuerte. Ya en el siguiente video vamos a ver un poco de cómo hacer que esto de acá se suavice. Ya con eso terminaríamos. Ya chicos, lo veo en el siguiente video.